Hola, hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y les hablo desde mi consulta internacional del psicoanálisis. Una consulta Grupo Cero donde ustedes podrán comenzar o reanudar su proceso psicoanalítico con una escucha psicoanalítica que les ayudará a anudar algunas cuestiones de su psique, ¿no? Y con esto entramos en lo que hoy vamos a hablar, que es la topología psicoanalítica, un tema que nos ha solicitado uno de nuestros seguidores o seguidoras, que nos ha pedido que hablemos un poquito sobre esta cuestión. Topología psicoanalítica, este término o este área del psicoanálisis o esta herramienta, en realidad, porque es una herramienta dentro del campo psicoanalítico, va a ser introducida por Lacan, Jacques Lacan. Como hoy va a ser introducido estos conceptos, porque bueno, no todo el mundo conoce cómo es el campo del psicoanálisis, ni quiénes son los científicos que lo han formulado y desarrollado. Entonces vamos a ir poquito a poco y quizá nos lleve más de un encuentro a hablar de la topología psicoanalítica, que no sé si lo realizaremos de seguido o los iremos alternando con otros temas. La topología psicoanalítica, por tanto, es Jacques Lacan, que podríamos decir que es el primer discípulo, ¿verdad? El primer continuador de Freud. Freud nunca utilizó topología en sus estudios, en sus textos, en su investigación, en sus producciones científicas, en esos textos y libros que van a ser la fundamentación teórica del psicoanálisis, de esta nueva ciencia tan subversiva y tan novedosa como es el psicoanálisis. Pero Lacan siempre va a decir que todo lo que él utiliza y todo lo que él va a desarrollar lo encuentra en Freud, aunque Freud no ponga esos términos, no utilice exactamente esa manera de resolver determinados cuestionamientos científicos o plantear determinadas preguntas o abrir determinadas vías de investigación y pensamiento acerca del funcionamiento de la mente humana. Lacan va a encontrar siempre, dice, en Freud los elementos que él va a ir desarrollando después en su teoría. Lacan dirá siempre que él es freudiano, que sus seguidores se llaman lacanianos, pero que en realidad es él lo que anuncia, lo que propone, lo que insiste y por lo que le van a excomulgar, como él dice, de la propia escuela lacaniana, va a ser, o la escuela que él encabezaba, va a ser por ser freudiano, porque él va a retomar y retornar a Freud, ¿no? al verdadero psicoanálisis, a la verdad del psicoanálisis. Y la verdad del psicoanálisis es que la mente humana siempre va a estar frente a un imposible, no frente a ninguna verdad, sino frente a un real imposible, algo totalmente inabarcable, algo imposible para la mente humana. Y por eso toda realidad para el sujeto siempre va a ser una construcción. Cualquier realidad psíquica es una construcción del sujeto frente a esa imposibilidad, a ese imposible. Y eso nos lo va a recordar permanentemente el psicoanálisis y el tratamiento psicoanalítico, somos incompletos, no que te lo va a decir así directamente, pero te lo va a hacer saber por medio de la interpretación, ya que la interpretación siempre te va a traer un más allá del yo, un más allá del conocimiento consciente, un otro que habita en el sujeto, porque el sujeto no deja de ser hablado por el lenguaje. No es que hablemos, sino que el lenguaje nos habla. Entonces, Lacan lo que va a hacer es utilizar determinadas herramientas matemáticas, topológicas, lingüísticas, para
explicar o para desarrollar o para hacer un corte también, ¿por qué no decirlo?, en la obra freudiana, para abrir una capa en la obra freudiana y extraer de esa capa esas cuestiones que él puede observar en la lectura que él hace de Freud, y que eso es lo interesante, la lectura que Lacan hace de Freud. Esa es toda la obra lacaniana, la lectura que Lacan hace de Freud. Por eso decimos Freud es un continuador, Lacan es un continuador de Freud. Freud también es un continuador de Freud, pero Lacan es un continuador de Freud porque es el que, digamos, acepta los conceptos fundamentales, estructura todo su estudio, todo su desarrollo teórico sobre los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Se ocupa de aislar esos conceptos fundamentales e incluso desarrollar todo un discurso psicoanalítico o las fórmulas del discurso psicoanalítico, las fórmulas fundamentales a partir de Freud siempre. Como digo, es una lectura, él siempre todo lo extrae de ahí, lo ve con su capacidad de visión, con esa lectura, porque él lee con unas herramientas y con unos instrumentos que él maneja para hacer esa lectura y ve esas cuestiones en Freud, las extrae y las desarrolla, ¿no? Las desarrolla quiere decir, las escribe o las habla en sus seminarios. Todo el estudio que le está realizando de Freud después lo transmite de esa manera, porque su función fundamental va a ser la transmisión en psicoanálisis. Y la transmisión es en una cadena de transmisión, pero que también la cadena de transmisión, y al igual que la cadena asociativa de la asociación libre, van a ser anudamientos, van a ser nudos, porque siempre es que nos vamos a encontrar con lo real imposible. Siempre es que nos vamos a... No, nuestra historia, nuestra vida no es continua, no es que vayamos evolucionando o vayamos del pasado al futuro o en una continuidad o que vayamos pensando de una manera continua o incluso cuando estamos asociando libremente en psicoanálisis, no es que vayamos asociando, enganchando una idea con otra y la agotamos y después vamos a otra y la agotamos, ¿no? Que a veces el paciente se esfuerza en eso como si eso fuera la asociación libre. Y no, la asociación libre es dejar que dejarse hablar por esa voz, ¿no?, que habla en nosotros, que es de ser hablado, no es que uno hable, es hablado por el lenguaje y poner en palabras todo aquello que traiga la voz en cualquier momento, sin querer uno agotar el tema o explicar más de lo que había comenzado a hablar, sino ir poniendo en palabras cada nueva cuestión o cada nueva asociación o cadena de palabras que se abre en nosotros, ¿no? que habla en nosotros. Eso sería más del orden psicoanalítico. Porque, como digo, el psicoanálisis no piensa las cuestiones de manera evolutiva, continua. Eso sería del orden de la diacronía parlante, que siempre va a ser interrumpida, ¿no?, por la sincronía, ¿no?, que viene con la interpretación. Entonces, para pensar así, para pensar que no hay una verdad de la ciencia, que no hay un sujeto supuesto saber, que no es que el psicoanalista tenga el saber y el paciente viene al saber, sino que lo tiene que construir, que su pensamiento, que siempre va a ser una construcción frente a ese real imposible, frente a esa falta constitutiva del aparato psíquico, que no está cerrado el aparato psíquico, que está abierto, que siempre, y además esa carencia es necesaria para que funcione bien el aparato del lenguaje, para que funcione bien la máquina deseante. Bueno, pues todo esto Lacan nos lo quiere transmitírnoslo para que sea visual ese espacio
psíquico, que con el tiempo llegará a ser un tiempo psíquico, lo que va a representar la topología, pero comienza queriendo ser un espacio que Lacan quiere recortar, digamos, con esos instrumentos topológicos y mostrar con gráficos, con fórmulas, con conjuntos, para que podamos observarlo, ¿no? Un intento muy loable por parte de Lacan y sobre todo como un intento de materializar, de dar materialidad, de acompañar la escritura de esa cuestión también imaginaria y gráfica, ¿no? De la topología, ese espacio, esa nueva construcción de ese espacio-tiempo que vendría a ser el aparato psíquico. También me es cierto que desde este punto de vista el grupo cero, que va a ser el continuador, digamos, de la teorización psicoanalítica después de Freud y después de Lacan, Menasa y el grupo cero van a hacer ese nudo, digamos, Freud, Lacan, Menasa, van a hacer ese nudo Borromeo que vendrá a ser atravesado por el cuarto, que siempre es la muerte, ¿no? La pulsión de muerte. Digamos que son los tres posicionamientos teóricos que han aceptado ese concepto teórico tan importante en el psicoanálisis, tanto que si no está, no es psicoanálisis, que es el concepto de pulsión de muerte, que es el concepto de interrupción, que es siempre frente a la verdad de castración, que el sujeto se tiene que anudar, que el pensamiento se anuda, que el sujeto se construye, ¿no? Entonces, el grupo cero lo que va a traer es el instrumento poético. Ve límites en el instrumento topológico, ¿no? Y va a decir que la libertad que da la palabra, la libertad que da la poesía, donde cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra, es mucho más adecuada si es que existiera la adecuación, que tampoco existe la adecuación, pero mucho más, la capacidad constructiva, poética, es mucho mayor que la capacidad topológica, ¿no? Entonces trabajamos desde el punto de vista de esa relación poesía y psicoanálisis, que vendría a, por supuesto, la formación en grupo cero incluye la formación lacaniana, que por cierto les recomiendo a todos aquellos interesados en este tema, la topología psicoanalítica y en la obra de Lacan, les recomiendo inscribirse en el seminario Jacques Lacan de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, de la que tengo el honor, la suerte y el grandísimo prestigio de ser una de las profesoras del seminario Jacques Lacan, y donde estudiamos todas estas cuestiones de la topología psicoanalítica. Empezamos por ahí, es uno de los primeros temas para adentrarnos en toda la obra lacaniana, que es apasionante y que, como les digo, supone una lectura de la obra de Freud complementaria y que sobre todo hace a la formación del psicoanalista. Es imprescindible para la formación del psicoanalista y la construcción de la escucha y del pensamiento y de la teorización psicoanalítica. Si bien es cierto que la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero siempre recomienda estudiar antes a Freud o simultáneamente, porque si es una lectura de Freud y no tienes a Freud, ¿cómo vas a entender lo que está leyendo Lacan de Freud? Es imposible, es muy difícil. O pasa lo que pasa, ¿no? Que vemos algunos posicionamientos de escuelas que se dicen psicoanalíticas o que son lacanianas, pero que no que no leen a Freud, ¿no? Entonces se pierden en la lectura lacaniana, porque es muy difícil leer a Lacan sin tener un buen sostenimiento en la teoría freudiana, porque, como digo, Lacan ve todo eso que luego él desarrolla, lo ve en Freud, siempre él dice que está en Freud. Entonces, para adentrarnos un poquito más en este tema de la topología psicoanalítica,
Claro, tenemos que pensar, vamos a pensar un par de cuestiones, ¿no? Que yo que traigo aquí para poder pensarlas con ustedes, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Que la condición del ser vivo es la condición de ser carente. Carente porque carecemos de la inmortalidad, carente porque vamos a morir, carentes porque necesitamos de los otros para vivir, no podemos nada solos el ser humano. Entonces, ese sujeto que antes planteaba la ciencia como un sujeto absoluto, el sujeto supuesto saber que ellos decían, el sujeto que tenía el saber, era el sujeto de Descartes, ¿no? Existo porque pienso, vendría a decir Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Bueno, pues este sujeto nos dice la topología psicoanalítica, nos dice el psicoanálisis, es como si un tipo se cae de una torre de 14 pisos de altura y se quisiera agarrar la chaqueta para detener la caída, ¿no? Se quisiera agarrar la chaqueta a sí mismo, ¿no? Que como ese sujeto absoluto, que es un estadio también del pensamiento humano, en el estadio del espejo, donde uno ve al otro y le ve completo y uno se ve fragmentado, carente, mientras que al que tiene enfrente le ve completo y le atribuye un saber, una completud y un absoluto que es una atribución, ¿no? Que después las personas que más saben dicen, cuanto más me doy cuenta de que menos sé, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar de otro para que sostenga nuestra caída. Uno solo no puede sostener su caída si se tira de una torre de 14 pisos, ¿no? Entonces ya no va a ser ese pienso luego existo, sino que Lacan va a plantear el existo porque soy hablado. Es decir, no existe el ser sin habla. El sujeto existe cuando habla. Si no hablas, no existes. Si no hablas, no eres, ¿no? Si no hablas, no se produce ninguna construcción, porque el sujeto se construye cada vez frente a ese real imposible, frente a esa carencia. Sí, Rossini, sí, carente por falta, esa carencia, por eso hablamos, porque somos carentes. El lenguaje, el ser humano, es de todos los animales pluricelulares que se reproducen por sexuación y que mueren, ¿no? Por eso se reproducen por sexuación, porque mueren y tienen que seguir reproduciendo la especie, ¿no? Macho, hembra se unen y nace otro nuevo sujeto de la especie. Y otro, si no la especie se extinguiría, ¿no? Bueno, pero es de todos esos sujetos, de todos esos animales, de todas esas especies animales que se reproducen por sexuación, el ser humano es la más incapaz de todas. Cuando nace, es el más incapacitado de todos los animales cuando nacen. No puede nada solo, nace al borde de la muerte. Es por eso que habla, es por eso que, digamos, la especie humana se ha civilizado para poder sobrevivir, porque sin otros se moriría, ¿no? Y a su vez, esos grupos primarios, digamos, en los que nacen niños, que son la familia, que es una estructura presimbólica, que es una estructura que hemos heredado de los animales, la familia, una estructura para criar a la cría durante un tiempo y después dejarla marchar, porque si te quedas en la familia ya te pierdes el mundo, ya no creces si solamente te quedas en la familia. La familia tiene que dejar salir a ese sujeto a ser hablado, ¿no? Al mundo. Bueno, hay un momento donde va a tener que conquistar el lenguaje, ¿no? El niño, y después tendrá que conquistar el mundo. Entonces, ya no vale con que la madre de la teta, ya no vale con llorar, demandar, ¿no? La demanda ya va a necesitar, para estar en el mundo, ya uno se tiene que hacer un sujeto deseante, un sujeto del deseo, ya tiene que producir su propio deseo, tiene que construir su propia realidad, ¿no? Construir su propia familia, construir su propio camino,
No hay dos caminos iguales, cada uno tendrá que construir su camino y nadie lo puede hacer por ti. Ven, ya estamos en otra posición, ya estamos pensando un sujeto que es capaz de la diferencia, un sujeto que no va a haber dos sujetos iguales, que cada ser humano, ser hablante, mejor dicho, o ser hablado, va a ser diferente. Por eso el trabajo que hace el psicoanálisis es un trabajo personal, nadie lo puede hacer por ti. No absoluto, iba a decir absolutamente, pero no existe lo absoluto, porque estamos hablando de un sujeto carente. Resignificar, sí, bueno, pero resignificar desde ya, ¿no? Resignificar en el sentido de que ya nos trae una ideología totalmente distinta. El psicoanálisis ya nos trae un pensamiento teórico totalmente distinto. Luego ya habrá que hacerlo cada uno en su psicoanálisis personal, tendrá que ir transformando la historia que creía tan cierta de su vida y que lo llevó a enfermar, ya la irá transformando ¿no? para poder ir construyendo su propio deseo. O en la construcción de su propio deseo se va a ir transformando su historia, porque, como hemos dicho, otra cosa que nos dice el psicoanálisis es que no es del pasado que se produce el presente, es desde ahora, de esto que voy construyendo ahora, es lo que hago ahora, no importa lo que me pasó cuando tenía 4, 5, 10 o ayer. Lo que importa es qué hago hoy. ¿Qué hago hoy? Eso es lo importante. Entonces, desde lo que hago hoy, resignifico, si quieres, lo que hago ayer. Lo que fui ayer, o lo que hice ayer, o cuando era niño, pero es desde lo que hago hoy. Y va a cambiar totalmente. Hoy puse un gift para hablar de la topología psicoanalítica, que es de fútbol, es un GIF futbolístico, ¿no? Del Real Madrid. Es que desde ahora que ha ganado, ¿no?, la Champions, resignificamos lo anterior. Es desde ahora, desde el resultado que tenemos ahora, damos sentido al anterior. O a que hubiéramos pensado otra cosa si hubiera perdido, ¿no? Pero como ha ganado, qué bien, hizo todo lo que tenía que hacer para ganar. Si hubiera perdido, hacemos una reconstrucción y vemos cómo hizo todo lo que tenía que hacer para perder, pero ganó. Entonces, es desde el punto, desde la puntuación, y eso es la pulsión de muerte. Entonces, va a ser fundamental en psicoanálisis tener en incorporación la pulsión de muerte, la puntuación y la castración. Que la castración viene de ahí. Entonces, es siempre por aprecupe, siempre desde ahora, siempre que me encuentro con lo real, con lo imposible, que es un desencuentro realmente, pero siempre que me encuentro con lo imposible, es desde ahí que resignifico todo lo anterior. Y además es cada vez que se produce ese anudamiento. No es que lo que vine ayer me viene a producir hoy, no sé qué, no sé cuánto. Es como lo psíquico, no es del orden de lo que yo voy pensando en mi conciencia, voy asociándome. No, es que se anuden, se va a producir un anudamiento cada vez de tres círculos, vamos a llamarlo así, que son, como se explicaría en la topología, real, imaginario y simbólico. Y se va a producir ese anudamiento que va a estar, y en el centro está el objeto A. El objeto A, que es el resto de la operación de castración, ¿no? Es el objeto causa del deseo. Es ese agujero que no se llena con nada. Es que cualquier objeto puede caer ahí y nunca se va a satisfacer el deseo. Nunca se va a satisfacer. Lo que se satisface en todo caso será la pulsión, porque el deseo se realiza, eso sí, pero se realiza en el sueño, ¿no? O como realizado, pero no se puede satisfacer. ¿Por qué? Porque el deseo, la máquina de desear, el aparato del deseo siempre tiene que estar abierto, siempre va a estar esa falta constitutiva del aparato, siempre va a estar ese agujero en medio del real, imaginario y simbólico, que es el objeto A. Bueno, pero esto solamente es como tiraros un granito de arena de todo lo que sería la topología y la teoría lacaniana, que, como os digo, en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, e insisto, recomiendo anotaros al seminario Jazz Lacan, sobre todo a las personas que ya estáis estudiando a Freud, vais a ver la delicia que es, cómo te
parte la teoría freudiana y te la mete por otro sitio, ¿no? Es decir, y sin darte cuenta, porque tú parece que no entiendes nada, parece que no se entiende nada, y después cómo se van anudando todos los conceptos y va construyendo en ti otra estructura fundamental para un psicoanalista, ¿no? Sobre todo, digo, hace a la formación del psicoanalista y la transmisión del psicoanálisis. Entonces, recomendadísimo total el seminario Jacques Lacan de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y también, bueno, que vamos a seguir hablando de este tema porque se nos acaba el tiempo y, como digo, esto es nada de todo lo que podemos hablar. Os decía, el seminario son 3 años, como el seminario Sigmund Freud. Sí, Rossini, ¿qué sucede con el yo cuando es herido? El yo, el yo tan narcisista que es el yo y tantas heridas narcisistas de la humanidad. Pero eso os hablo el próximo día, de las heridas narcisistas de la humanidad y lo seguimos relacionando con la topología, porque es muy interesante también para hablar de la aparición de lo simbólico, ¿no? Real, imaginario y simbólico. ¿Es adictivo el psicoanálisis? No, es constructivo. Te permite construir nuevas cosas para tu vida, ¿no? Una nueva vida, nuevas realidades. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos entonces el próximo lunes con este tema, ¿vale? Seguimos ampliando y bueno, y si queréis conversar conmigo para que os ayude personalmente, www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de atenderos. Muchas gracias. Chao, chao.